Ingresos pasivos, ideas. Piensa en empresas como Twitter o Instagram que ahora son muy grandes, pero cuando empezaron no tenían nada que vender. Se concentraban en un solo aspecto de su negocio, crecimiento. No tenían ingresos. Todo el dinero venía de los inversores. Pero aún así todos sus esfuerzos estaban centrados en hacer crecer su audiencia. Vivimos en la economía de la atención. El primer paso es crear una gran audiencia, o crear una audiencia. Hasta las microaudiencias te pueden dar resultado. Al principio no intentes vender nada, ya encontrarás tu modelo de negocio. Vale, ¿y los ingresos pasivos? ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Me preguntarás. Quédate conmigo un momento porque esto es importante. Primero vamos a ver dónde construir mi audiencia. Puedes crear una página en Facebook, una cuenta en Instagram, un canal de YouTube, un blog gratuito en WordPress. Te dejo aquí el enlace para que vayas a uno de mis tutoriales de wordpress.com que te va a interesar mucho si te interesa esta plataforma. Un podcast que es un audio, hay redes sociales basadas solamente en audio y también son muy interesantes para crear tu contenido. En este momento, ahora mismo yo utilizaría Instagram y YouTube. Ya ves, estoy utilizando YouTube, pero si empezara ahora mismo utilizaría casi que Instagram porque sigue teniendo un crecimiento muy rápido y lo puedes utilizar solamente teniendo un móvil, no te hace falta ni un ordenador. ¿Qué haces? Creas contenido de calidad para tu audiencia, mucho contenido. ¿Qué es contenido de calidad? Pues, por ejemplo, si eres una bloguera de moda, te interesa probarte muchos modelos y hacerte muchas fotos y vídeos con esos modelos. Entrevistar diseñadores o ir a tiendas de ropa, etc. Bueno, hay mucha gente que ya lo hace y puedes modelar ahí. Si te interesa la novela policial, por ejemplo, pues vas a entrevistar a autores de novela policial, vas a hablar de libros policiales, etcétera, etcétera. Pero creas mucho contenido. De momento no estás vendiendo nada. Para crecer rápido haces colaboraciones con personas que ya tienen una audiencia. Por ejemplo, si tú tienes 100 seguidores, pues busca personas que tengan 500, 600 seguidores y vas creciendo. Se crece bastante rápido de esta manera. Sigues haciendo crecer tu plataforma y vienen los ingresos pasivos o casi. Por ejemplo, hay gente que cobra 1.000 euros por una sola publicación en Instagram, me refiero a una sola foto con un producto. O 2.000 por subir un vídeo en YouTube. Claro, estamos hablando de gente con grandes audiencias. Me refiero a gente con 100.000 o de ahí para arriba de audiencia con mucho enganche con su audiencia. Y luego, claro, hay audiencias de 1.000.000 o más. También puedes ganar de otras formas creando tus propios productos. Pero la clave, sobre todo al principio, es el crecimiento. ¿Cómo medir el crecimiento? Claro, al principio, si no tienes muchos suscriptores, ¿qué medir? Y es importante medir. Mide los comentarios que reciba, es decir, ¿estás enganchando a tu audiencia? Si subes una foto, descubre cuál es la que más comentarios ha recibido. Descubre cuál es el vídeo que más comentarios ha recibido. Y ve por ese lado, descubre qué es lo que más le gusta a tu audiencia. Puedes medir también los me gusta y los suscriptores que tienes. ¿Por qué tienes que medir esto? Porque todavía no puedes medir el dinero que estás ganando. Para medir puedes utilizar una plataforma como Metricool, que es gratis. La verdad que está muy bien, la he probado hace poco y está muy bien para medir Facebook, Instagram y varias cosas más. Medir es importantísimo para crear ingresos pasivos. Cuando descubres lo que le gusta a tu audiencia, puedes venderle cosas, por ejemplo, ebooks. Ya hemos hablado de este vídeo con los miembros, de este tema con los miembros del canal y hay un vídeo que te dejo por aquí para que vayas. Si aún no eres miembro del canal, te invito a inscribirte ahora mismo, estamos compartiendo mucha información interesante. Puedes vender camisetas, productos de información, lo que quieras. Cualquier producto que creas conveniente. Lo importante es que para crear tu plataforma solo necesitas un móvil y celular, no tienes que hacer una gran inversión. Aunque tengas un celular muy barato, puedes hacerlo. Claro, si tienes una cámara de calidad es mejor. Se trata del clásico caso de retrasar la recompensa. Todos los grandes creadores de activos saben que deben retrasar la recompensa. Todos los que no tienen ingresos pasivos quieren una recompensa inmediata. Lo quiero ya, lo quiero ahora. Los verdaderos creadores de activos, los que obtienen grandes ingresos pasivos, se dedican a servir a miles o a cientos de miles de personas y crean un activo enorme como Instagram, lo que hablábamos antes, ¿no? O dentro de Instagram. Pero me gusta Instagram porque no tiene ni 10 años y es un activo que se vendió por 2.000 millones
y dicen que ahora vale unos 5.000 millones de dólares. Y es increíble, ¿no? Esa clase de crecimiento. El mayor engaño de nuestro tiempo es el egoísmo, que hay que ser egoísta. Engaño para las personas, pero para los que vendemos productos, el producto que sea, esto es genial, porque las personas obtienen su recompensa inmediata. Las personas egoístas son los mejores clientes que puedes tener. Y las redes sociales lo saben y premian de alguna manera este tipo de cosas. Pero bueno, esto ya es otro tema. Ellos son los primeros y lo quieren todo rápido. Entonces, hay un pensamiento diferente respecto a un creador de activos y un comprador de tus productos. Ellos piensan en recompensa inmediata. Tú piensas a largo plazo. Un creador de activo retrasa la recompensa, espera. Un creador de activos es generoso y paciente. Primero sirve a los demás y espera tranquilamente grandes recompensas. Para obtener grandes ingresos pasivos en la sociedad de la atención, primero debes crear una gran audiencia. Una gran audiencia, no importa dónde sea, pero una gran audiencia. No importa dónde crees esa audiencia, con el tiempo los ingresos pasivos o semipasivos llegarán. ¿A qué me refiero con semipasivos? Hacer una foto te va a llevar 1 minuto y puedes ganar $1.000. Estamos hablando de una super recompensa. ¿Cuánto vale ese minuto? ¿No vale $7.000? No, lo que vale vale $1.000. Lo que vale es el tiempo que has pasado construyendo tu gran audiencia. Aquí a continuación en esta tarjeta te voy a dejar 7 ideas para crear tus activos que generarán ingresos pasivos. Utiliza plataformas con gran crecimiento ahora mismo. Las que te he dicho ahora en este vídeo son una sugerencia, pero en el futuro puede haber otras. Utiliza esas. Aprovecha las olas, el movimiento social. Aprende a surfear olas sociales. Bueno, este es mi video con ideas para ingresos pasivos. Espero que te sirva. Míralo 2 o 3 veces para que agregues estas ideas a tu forma de pensar, tu forma de actuar continuamente. Y para que seas paciente, para que seas generoso, para que sirvas a muchas personas. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Siempre estamos compartiendo ideas interesantes e importantes. Y si crees que le puede servir a alguien, por favor compártelo, envíalo. Muchas gracias por estar ahí.